tendríamos técnica inteligente, ahora estaríamos con razonamiento con base en el caso de lógica difusa. Tendríamos, preséntense y comiencen nomás. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 27 y está conformado por Lautaro Diarce, Gonzalo Vivar, Facundo Murga y quien les habla, Gastón Tarasconi. Bueno, nosotros continuamos con técnicas inteligentes, particularmente razonamiento con base en el caso y lógica difusa. Bueno, la agenda que vamos a llevar a cabo en esta presentación se divide en las dos grandes temáticas. Por un lado, el razonamiento en base al caso, vamos a decir qué es, cómo funciona, la arquitectura, casos de aplicación y un ejemplo. Por otro lado, sobre el tema de lógica difusa, también vamos a decir qué es, cómo funciona, características, ventajas, desventajas, casos de aplicación y un ejemplo. Y por último, vamos a dejar un espacio para dudas que pueden llegar a tener y, y como actividad vamos a hacer un Kahoot. Bueno, como punto de partida, recordemos que los sistemas expertos capturan el conocimiento tácito de especialistas, pero las organizaciones también tienen un conocimiento, una pericia colectiva que han acumulado a través de los años. Este conocimiento organizacional se puede capturar y almacenar mediante el uso de razonamiento con base en el caso. En el razonamiento base del caso, las descripciones de las experiencias del pasado se almacenan como casos. Se documentan y almacenan en una base de datos para poder ser recuperadas luego cuando se necesiten. La función de los sistemas expertos es explicar un conjunto de reglas if, then, else que se extraen de los expertos humanos. En cambio, en el razonamiento con base en el caso, representa el conocimiento como una serie de casos. Los usuarios expanden y refinan en forma continua esta base de conocimiento. El razonamiento en base al caso es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en las soluciones de problemas anteriores. También se lo puede considerar como una forma de razonar haciendo analogías. También se ha argumentado que el razonamiento en base en caso no solo es un método poderoso para el razonamiento de computadores, sino que las personas también lo utilizan para solucionar problemas cotidianos. Se sostiene que todo razonamiento es basado en casos porque está basado en experiencia previa. Bueno, ¿cómo funciona? Todo comienza cuando el usuario se encuentra con un problema. El sistema busca ese problema en los casos almacenados con características de problemas similares al nuevo, encuentra el que más se ajusta, ajusta las soluciones del caso antiguo al nuevo y aplica esa solución. Las soluciones exitosas se agregan al nuevo caso y todo esto se almacena en la base de datos. En el caso de no ser exitoso, también se adjunta a la base de datos, pero se adjunta con una explicación de por qué esas soluciones no fueron exitosas. Para el otro lado. Bueno, ¿cómo está formada la arquitectura de un sistema de razonamiento basado en casos? Principalmente está formado por tres componentes principales. Una interfaz de usuario, el motor de inferencia y una base de casos o de conocimiento, y la cual contiene todos los casos previamente resueltos, tal como dijo mi compañero, que pueden ser casos que se solucionaron positivamente o los que no tuvieron éxito. Luego el motor de inferencia es la máquina de razonamiento del sistema. Esta compara los problemas insertados con los que ya están en la base de conocimiento y como resultado infiere una respuesta que se va a asemejar en un grado alto al que se busca, digamos, a la solución que se busca. Y la interfaz de usuario es el medio que permite la comunicación entre el sistema y el usuario, en donde se posibilita al usuario
interactuar con la base de datos, plantear nuevos problemas y consultar resultados inferidos. Algunos casos en los que se puede aplicar el razonamiento, o en los que se aplica el razonamiento basado en caso, son, por ejemplo, en los sistemas de diagnósticos del área de medicina o en los sistemas de soporte al cliente. Para los sistemas de diagnósticos, supongamos que un paciente presenta un nuevo caso, entonces el sistema busca en la base de conocimientos y va a dar un diagnóstico que se ajuste a lo que presentó el paciente, ¿no? Después tenemos también, se puede aplicar en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje o en la definición de modelos de negocio. Ampliando uno de los ítems de los ejemplos de la filmina anterior, vamos a ver un poco más en detalle el caso de un sistema CBR en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Como dice la filmina, el objetivo es automatizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en un organismo educacional a distancia, es decir, automatizar la enseñanza a distancia virtual como estamos viviendo en este momento. Permite a los docentes generar cursos basados en objetivos específicos, detallando materiales y estrategias de enseñanza, mientras que, por otro lado, brinda apoyo a los estudiantes a lo largo del dominio del conocimiento propuesto por el docente. Empezar por consultar las bases de casos y presentarle al actor la estrategia que será útil para el alumno promedio. Con el tiempo, las estrategias propuestas van evolucionando y adaptándose a cada uno de los alumnos. Asimismo, se va a registrar en la base de resultados de la aplicación de los distintos métodos para cada tipo de alumno. El enfoque del proceso se presenta a través de un modelo de casos de uso donde los actores, o sea, los profesores y los alumnos, interactúan con los distintos procesos. Lo que queda claro es que es un problema fácilmente soluble por un sistema CBR, ya que la idea es utilizar casos para almacenar la información y que ésta sea utilizada para construir las siguientes soluciones en el desarrollo del problema. Bueno, ¿qué son los sistemas de lógica difusa? ¿O en qué se basan los sistemas de lógica difusa? Ahora voy a hablarles un poquito de ese tema. La lógica difusa es una metodología que nos da una forma simple y sencilla de obtener conclusiones a partir de información de entrada vaga, que también puede ser ambigua, imprecisa, que tenga ruido o esté incompleta, y esta imita a cómo una persona toma decisiones basándose en esta información con las características previamente dichas. Y una de las ventajas de la lógica difusa es la posibilidad de implementar sistemas basados en ello, tanto en hardware como en software, o combinando ambos. Otra cosa que debemos destacar es que también las salidas de un sistema de lógica difusa pueden ser ambiguas. Se dice que también que es una lógica multivaluada porque permite definir valores intermedios, o permite valores intermedios, para poder definir evaluaciones entre sí y no, verdadero y falso, que son estas reglas if-then, caliente-frío, etc. Bueno, esta técnica de lógica difusa también surge fue concebida por un profesor de la Universidad de California llamado Lofty-Sadler, que estaba disconforme con los conjuntos clásicos porque solo permiten dos opciones los conjuntos clásicos: la pertenencia o no de un elemento a ese conjunto. Entonces, él presentó una forma de procesar esta información permitiendo pertenencias parciales a unos conjuntos. Y esto lo denominó conjuntos difusos. Bueno, ¿cómo funciona? En la teoría de conjuntos difusos también existen las operaciones de unión, intersección, diferencia, negación y complemento, y otras operaciones sobre conjuntos. Para cada conjunto difuso existe asociada una función de pertenencia para cada elemento, el cual
determina en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. Se basa en reglas heurísticas de la forma si, antecedente, entonces consecuente, donde el antecedente y el consecuente también son conjuntos difusos. Por ejemplo, podría ser, si hace muchísimo frío, entonces descendió drásticamente la temperatura. O, por ejemplo, si voy a llegar un poco tarde, entonces debo aumentar levemente la velocidad. Las reglas de un sistema difuso pueden ser formuladas por expertos o aprendidas por el propio sistema, por ejemplo, haciendo uso de redes neuronales. Bueno, como características también podemos destacar que es flexible. Esto significa que se puede ir incrementando la complejidad sin necesidad de empezar todo de nuevo. Es tolerante a datos imprecisos, que bueno, es básicamente en lo que se basa. Puede ser construida aprovechando la experiencia de expertos. Esto es, a diferencia de redes neuronales que sí o sí son basadas en datos. También puede modelar funciones no lineales, se fundamenta en el lenguaje natural y combina expresiones lingüísticas con datos numéricos. Bueno, las ventajas de la lógica difusa son la fácil de implementación. Esto se debe a la simplicidad de los cálculos requeridos, sumas y comparaciones. Además permite crear prototipos rápidamente, ya que no requiere de todas las variables para empezar a operar. Buenos resultados en procesos no lineales y de fácil modelación. Ofrece salidas de una forma veloz y precisa, disminuyendo así las constantes transiciones entre estados. Un ejemplo se puede ver en el aire acondicionado, que se enciende al llegar a una temperatura de 30 grados centígrados. Y si la temperatura actual oscila entre 29 y 30, el aire acondicionado estaría constantemente encendiendo y apagando, con el gasto que conlleva. Si estuviese regulado por lógica difusa, estos 30 grados no serían un umbral, y por lo tanto el sistema de control aprendería a mantener una temperatura estable sin continuos apagados y encendidos. El modo de funcionamiento similar al comportamiento humano, que esto por un lado es una ventaja y por el otro una desventaja, ya que el sistema también requiere un aprendizaje, como cualquier ser humano. Forma rápida y económica de resolver un problema, y la utilización del lenguaje natural. Las desventajas, de la lógica difusa son peores resultados de un problema resuelto mediante un modelo matemático, con lo que tenemos que estudiar antes de tomar una decisión si el problema tiene una solución matemática o no, y cuánto queremos gastar en la implementación del sistema. No se garantiza que el uso de un sistema experto difuso dé como resultado un sistema estable. Esto quiere decir que puede dar salidas ambiguas el sistema. Dificultad de interpretación de valores difusos. A menudo es complejo entender por qué el sistema dio una determinada respuesta, es decir, es difícil entender cómo funciona internamente el sistema. Múltiples definiciones de operaciones y reglas de inferencia difusas. Se necesitan mucho de estos operadores y reglas, que en algunos casos son definidos por expertos, como decíamos anteriormente, y esto se vuelve un trabajo tedioso. Algunos ejemplos de aplicación de la lógica difusa en sistemas reales. Podríamos nombrar el sistema de transporte subterráneo metropolitano de la ciudad de Sendai, Japón, que usa controladores de lógica difusa para acelerar con tal suavidad que los pasajeros dentro de cada vagón no tienen necesidad de sujetarse si están de pie. Otro ejemplo podría ser los dispositivos de autoenfoque de las cámaras fotográficas, el cual sería imposible sin un sistema de lógica difusa que tomase los cambios en las entradas para producir cambios uniformes en la salida, con el fin de suavizar el autoenfoque, haciéndolo parecer una acción suave y continua.
Pero pasando a un ejemplo un poco más tangible, esta bella imagen que ya deben conocer, un ejemplo de aplicación de lógica difusa de control de temperatura, digamos un termostato automático. No es raro que todos tengamos diferentes conceptos de lo que es frío y tibio. No es extrañar porque son términos muy generales que engloban un gran espectro de temperaturas y solo se refinan cuando se toman en cuenta las demás condiciones que afectan al individuo. En el gráfico se exponen los distintos términos que aluden a la sensación térmica, a los que llamaremos funciones de membresía o pertenencia, en este caso frío, fresco, tibio, caliente. En el eje horizontal se pueden ver los diferentes valores de temperatura, los cuales corresponden a una o más funciones de membresía. Al conjunto de valores de una función de membresía lo llamaremos conjunto difuso. Y en el eje de ordenadas se observa el valores de 0 a 1, que representan el grado de membresía de cada valor en sus respectivos conjuntos, siendo 1 absoluta, pertenencia absoluta y excluyente con los demás conjuntos, y 0 ninguna pertenencia. Los grados de membresía intermedios permiten solapamiento, habilitando a un valor a pertenecer a múltiples conjuntos difusos distintos, con diferentes grados de membresía. Sabiendo esto, podemos decir que tibio se entiende sin dudas como el intervalo de 73 a 81 grados Fahrenheit. Por esa razón figura con grado de membresía 1 o total. Pero por otro lado, el valor de 55 grados, por ejemplo, presenta solapamiento perteneciendo al conjunto frío con 0,45 grados y al conjunto fresco con 0,55 grados. Basados en esto, se pueden crear definiciones similares para factores exógenos, como la humedad y la velocidad del viento, y con esto definir reglas de la forma. Digamos, si la temperatura es cálida y la humedad general es alta, entonces disminuir la temperatura. Estas reglas dictaminan el comportamiento del termostato para que ajuste la temperatura en pos de mantener el ambiente óptimo en todo momento. Sin nada agregar, tenemos un Kahoot para finalizar como actividad de finalización, pero por supuesto recibimos dudas o preguntas en este momento. Muchas gracias. Comience con el Kahoot mientras, a lo mejor si hay alguno que le está haciendo preguntas, puede ir haciendo las preguntas mientras tanto. Perfecto, entonces paso a compartir yo. Ya debería verse. Ahí están cargando, sí. Sí, actualmente esta forma de medir, muchas de las tecnologías nuevas que hay las están utilizando, ¿no? Claro, claro, se usa mucho, o sea, un uso notable es en interpretación del lenguaje natural, sobre todo, por esta cosa de definir las funciones de membresía. ¿Encontrar algo sobre imágenes que gusten análisis de imágenes o no alcanzaron a encontrar nada de eso? No alcanzamos a encontrar nada relevante al Sí, respecto. sí, porque en la parte de automotriz, en la parte de manejo, están trabajando mucho con esos temas. Bueno, ahora supongamos que llegamos a 30 por lo menos. Vamos a suponer que llegamos a 30, mientras más rápido se metan, más rápido nos podemos ir, eso ha sido un incentivo siempre. Le vas a tener que pedir que hagan una clasificación de los elementos difusos. ¿Me puedo ir a los 20, a los 25? Dependiendo de la cantidad de personas en el Kahoot. Comenzamos entre 25 y 30. ¿Cómo hacemos ahora? Unos minutitos más. Aún más. Última 69 neurona, son. no. Queda una presentación, última neurona, no. Sí, sí, sí. Dale, comienza nomás así. ¿Empezamos nomás? Bueno, Sí, sí, perfecto. sí, gracias. Arranca. Primera pregunta, ¿qué significa CBR?
Bastante bien, bastante bien. Alguno caído en la trampa. En CBR no se descartan las soluciones no exitosas. Bueno, Sí. Ahí la mitad lo descarta la exitosa, por lo visto. tercera pregunta, de selección múltiple. ¿Cuáles son los componentes de CBR? Bueno, casi bastante bien. Se modifica el podio y pasamos a la cuarta pregunta. En lógica difusa se puede contar con bien, bien, bien. Lo entendieron bien. Quinta pregunta, de selección múltiple y doble punto. Características de la lógica difusa. Y eso, si le escucharon, está fácil. Parece que era fácil, pero no tan fácil. Estaba bastante clara esa. La primera. Se modifica ligeramente el podio. Pasamos a la anteúltima pregunta, un verdadero o falso. Los sistemas de lógica difusa siempre requieren entrenamiento. Bueno, bastante bien. No siempre requieren entrenamiento de los sistemas de lógica difusa. Y última pregunta de este Kahoot. Según la imagen, ¿qué definimos como fresco con total grado de membresía? Bastante bien, bastante mejor de lo que esperábamos. Se define este La rango partida es. con grado de membresía 1, quiere decir que solo corresponde a ese conjunto. Un momento del podio. A mimir, sí, por favor. Messi chiquito. Bueno. Felicitaciones al podio. Esto ha sido todo por el día de la fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estuvo muy bien. Estoy acá peleando con el sonido. Vamos a detener la grabación.